Calígula nació Gayo Julio César Germánico, el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, hijo del aclamado general Germánico y de Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Su infancia lo colocó en el ojo del huracán político y, al mismo tiempo, lo moldeó para agradar a las multitudes. El apodo Calígula, diminutivo de Caliga, la sandalia de los legionarios, provino de los propios soldados de su padre, encantados con el niño vestido como un pequeño legionario durante las campañas en Germania. El apodo cariñoso, sin embargo, sería para siempre ambiguo. Un nombre de guerra que anticipa la imagen exagerada y teatral que Roma construiría sobre él. La familia de Calígula se encontraba entre las más prestigiosas y vulnerables del imperio. Germánico, sobrino de Tiberio y heredero carismático, gozaba de una inmensa popularidad. Su muerte repentina, en el año 19 después de Cristo. En Siria, provocó duelo público y sospechas políticas. Muchos culparon a los círculos del poder en Roma. Desde entonces, la vida de Agripina y de sus hijos, entre ellos Calígula, estuvo marcada por exilios, persecuciones y un clima de miedo que se cernía sobre la casa de los Julio Claudios. Crecer bajo Tiberio, un príncipe desconfiado y solitario, significó aprender la lógica del silencio, de la simulación y de la supervivencia. Siendo adolescente, Calígula fue llevado ante Tiberio en la isla de Capri. Allí convivió con intrigas, delaciones y juegos de humillación. Sobrevivió adaptándose. Discreto cuando era necesario, ingenioso cuando convenía, observó de cerca el ejercicio del poder como un teatro cruel. Las fuentes antiguas, Suetonio, Dion Casio y Filón de Alejandría, pintan Capri como escenario de excesos. Pero cualquiera que sea la verdad exacta, lo esencial es que el joven Gayo aprendió que el trono romano no era una silla, sino una arena. En marzo del 37 después de Cristo, muere Tiberio. Calígula, con solo 24 años, es proclamado emperador con el apoyo decisivo de la Guardia Pretoriana, comandada entonces por Macro. La recepción fue apoteósica. Roma, cansada de la severidad y del miedo de los últimos años de Tiberio, acogió a Gayo como libertador. Devolvió símbolos al pueblo, quemó documentos de delaciones, prometió honrar la memoria de Germánico, concedió espectáculos magníficos, amnistías y bonificaciones a los soldados. El Senado, por su parte, pareció renacer. El nuevo príncipe hablaba de cooperación, de respeto a las formas, de restaurar las costumbres. En este inicio, Calígula fue popular. Invirtió en espectáculos, carreras en el Circo Máximo, banquetes públicos. Abrió los cofres, otorgó gratuidades, promovió la memoria de su padre. El pueblo lo veía como un nuevo Augusto joven, un príncipe accesible, afable, el contrapunto luminoso a Tiberio. Sin embargo, pocos meses después, algo cambió. Y cambió abruptamente. En el otoño del 37 después de Cristo, Calígula enfermó gravemente, al parecer de una fiebre intensa o una dolencia neurológica. Las fuentes relatan una recuperación milagrosa, seguida de un cambio de comportamiento. Venganza, gastos crecientes, teatralidad agresiva y un culto a la personalidad en rápido crecimiento. Algunos historiadores modernos sugieren que la enfermedad pudo dejar secuelas psicológicas o neurológicas. Otros señalan que políticamente la virada tenía lógica. La luna de miel terminaba, el dinero escaseaba, y el emperador comprendió que debía afirmar su autoridad sobre senadores caballeros y pretorianos. Sea como fuere, comenzó la fase más controvertida de su reinado. El príncipe que repartía oro empezó a cobrar impuestos impopulares, reactivó juicios por mayestas, ofensa a la majestad, castigó opositores, rompió con el Senado y acentuó el carácter personal del poder. Al mismo tiempo, multiplicó gestos espectaculares, como el puente de barcos en la bahía de Baiae, una plataforma flotante por la que cruzó con su séquito, y la intensificación de un proyecto religioso que elevaba su brillo semidivino. Una constante en Calígula es la fusión entre obra pública, propaganda y fiesta. Impulsó acueductos cuya conclusión se vería bajo Claudio, Aqua Claudia y Anio Novus.
Ordenó construcciones y restauraciones que embellecían Roma y sus puertos, invirtió en flotas y patrocinó numerosos juegos. Estas iniciativas costaban caro. El tesoro, reforzado al inicio, pronto entró en crisis. El emperador recurrió a nuevas formas de financiación, subastas de bienes del palacio, confiscación de fortunas en procesos por traición, impuestos sobre burdeles y matrimonios, e incluso la venta de lugares en banquetes. Suetonio relata en tono escandaloso que Calígula actuó como corredor del lujo romano. Una caricatura literaria que sin embargo revela lo esencial: el régimen se sostenía cada vez más en ingresos extraordinarios, señal de que la economía del espectáculo devoraba el erario. Sus peores enemigos estaban en el Senado, o más bien en la memoria senatorial preservada por Tácito y Dion Casio. Para la aristocracia, el joven príncipe hirió la dignitas de los antiguos. Redujo el Senado a una audiencia pasiva. La tradición conservó episodios de burla, como el deseo de hacer cónsul a su caballo Incitatus, símbolo de que los cargos eran suyos, darlos o negarlos era puro capricho. Era teatro político, y el teatro hiere tanto como el acero. Del otro lado, Calígula no inventó la criminalización de opositores. El uso de los tribunales para confiscar y amedrentar venía de Sula, continuó con César, y se agudizó bajo Tiberio. Gayo, al radicalizarlo, tocó la memoria traumática de los nobles. Los delatores se enriquecieron, los temerosos callaron, los insolentes cayeron. El Senado aprendió que el emperador podía ser un director de escena cruel, y que la máscara republicana estaba por caer. Calígula heredó una Roma donde el culto al príncipe ya existía en las provincias y de forma moderada en la capital. Augusto había sido el primero entre iguales y después divinizado tras su muerte. Tiberio evitó llamar la atención. Calígula dio un paso audaz, mezcló su imagen con la de los dioses en vida, reorganizó templos, transformó el templo de Castor y Pólux en pórtico del poder imperial. Se presentó con vestes sagradas y, según Dion, exigió adoración. Este programa religioso tenía dos efectos. Primero, centralizaba la lealtad en su figura física, no en una institución. Segundo, irritaba a la aristocracia, que veía en ello una ofensa a las formas. El conflicto religioso se volvió internacional con el episodio judío. Calígula consideró instalar su estatua en el Templo de Jerusalén, lo que habría provocado guerra, si no fuera por la mediación del legado Petronio y la intervención de Herodes Agripa I. El caso muestra cómo la teatralidad sagrada de Gayo podía desencadenar crisis fuera de Roma. Calígula soñó con gloria militar. Marchó al norte para enfrentar a los germánicos y preparar la invasión de Britania. La tradición se burla del episodio de las conchas del océano. Se dice que, frente al Canal de la Mancha, ordenó a los soldados recoger conchas como botín de Neptuno. El relato, ya en Suetonio, tiene sabor a fábula moral, pero la lectura moderna sugiere que Gayo realizó ejercicios de desembarco y demostraciones de fuerza, plausibles en un gobierno corto y presionado. Aún así, hubo logros. Mantenimiento de la disciplina fronteriza, fortalecimiento de las bases en la Galia y, sobre todo, su presentación ante las legiones como comandante. Desde el punto de vista simbólico, era crucial. No podía depender solo de la guardia pretoriana. La vida palaciega bajo Calígula alimentó rumores que, filtrados por autores hostiles, se convirtieron en verdades legendarias. Incesto con Drusila, banquetes crueles, caprichos violentos. Probablemente exageraciones. Lo cierto es que Calígula dio enorme visibilidad a sus hermanas, Drusila, Agripina la Menor y Livila, algo que los romanos conservadores veían como rasgo oriental. La muerte de Drusila en 38 después de Cristo lo devastó. Calígula la divinizó provocando más escándalo. En su vida privada, Calígula forjó alianzas y rompió con igual rapidez. Matrimonios breves, separaciones públicas, amantes e intrigas pintaban el fondo que los moralistas romanos presentaban como decadencia. Más allá del moralismo, lo importante es que la corte se había vuelto el centro único de poder. Y cuanto más personal el poder,
más personales las enemistades. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado en los pasillos del palacio por una conspiración que involucró a oficiales de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea. También fueron asesinadas su esposa, Cesonia, y su hija, Julia Drusila. Fue un golpe palaciego clásico, con olor a venganza senatorial. El Senado soñó, por unas horas, con la restauración de la República. Pero la Guardia actuó primero. Encontró a Claudio, tío de Calígula, escondido, y lo proclamó emperador. La República, una vez más, quedó atrás. El asesinato consolidó una narrativa. Para justificarse, los conspiradores debían demostrar que Calígula era un tirano incontrolable, un monstruo. La literatura posterior esculpió esa imagen. El emperador que nombró a su caballo, que durmió con la luna, que se proclamó Dios. Algunas anécdotas pueden tener base real, muchas son hipérboles morales. Nada de esto elimina los abusos de su gobierno, pero obliga a leer con cautela las fantasías con que la aristocracia vengó al joven príncipe. Calígula fue ante todo un producto de su época, una infancia marcada por la violencia y el luto, una adolescencia vivida bajo tiranía y miedo, un reinado breve, tenso y teatral, y un final violento que generó la necesidad de una justificación moral. Para algunos, fue un tirano sádico. Para otros, un gobernante joven destruido por intrigas y por una tradición historiográfica hostil. Para otros aún, el primer emperador verdaderamente performático, alguien que entendió el poder como un espectáculo total. En el fondo, Calígula representa el drama romano por excelencia, la colisión entre individuo, sistema y mito. Su reinado condensó tensiones que ya corroían el imperio desde Augusto. La fragilidad de las instituciones, la rivalidad entre senado y príncipe, el crecimiento del culto imperial, la transformación de la política en teatro, y el peligro mortal de un poder personalista en medio de élites resentidas. Su breve vida, apenas 4 años de gobierno, se convirtió en símbolo de exageración y locura, pero también revela los mecanismos mediante los cuales la historia transforma a hombres en monstruos. Al final, Calígula fue menos un demonio y más un espejo. Reflejó la crisis de la dinastía Julio-Claudia, la teatralidad del poder romano y la violencia política que marcaría todo el primer siglo imperial. Es posible que no haya sido el monstruo que la tradición dibujó, pero tampoco fue el salvador que Roma deseó inicialmente. Entre uno y otro extremo existe el drama humano. El joven príncipe que intentó gobernar un imperio ingobernable, rodeado de enemigos, expectativas y fantasías. El joven que nunca escapó del destino que su apodo infantil anunciaba. Ser siempre personaje, nunca persona. En el gigantesco escenario de Roma, Calígula fue protagonista y víctima de una tragedia escrita por muchos autores, algunos contemporáneos, otros posteriores, todos interesados en moldear su imagen. El monstruo se convirtió en mito, pero el hombre quizá fue más complejo, más contradictorio y más trágico de lo que la leyenda permite admitir.